Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Este es un programa de redes sociales que, como todos ustedes saben, se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sean todos bienvenidos. Esta es la edición de Facetas correspondiente a este 10 de diciembre del año 2023. Para hoy, como tenemos acostumbrado a todos y cada uno de ustedes, siempre es bueno en el comienzo reiterarles una cordial invitación para quienes aún no se suscribieron aquí a Facetas, porque estamos donde otros no están. Y para los que hicieron, simplemente agradecerles de todo corazón, porque cuando se suscriben y están con nuestro programa o con nuestros programas de manera periódica, de verdad nos sentimos contentos porque sabemos que este programa de redes sociales está no solamente en Potosí y Bolivia, sino también en muchas partes del mundo. De eso tenemos bastante constancia. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Prácticamente el programa de hoy va a estar basado, como es al viejo estilo de la radio, en primero hacer conocer publicaciones de la prensa escrita nacional, luego hacer el correspondiente comentario, emitir nuestro punto de vista de temas que consideramos que son de palpitante actualidad. Por supuesto que también de manera breve vamos a referirnos al significado político de lo que significa, perdonen la redundancia, de lo que es la asunción del nuevo presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei. Pero ello irá más adelante. Siempre hemos estado atentos a lo que está sucediendo en la educación de Bolivia, es decir, en la educación de los niños, de los estudiantes aquí en Bolivia, un país sudamericano. Porque no quien les habla, sino es un precepto de carácter moral, un precepto guía, diría yo, cuando se dice que la educación, siendo la más alta función de los pueblos, es la base para que los pueblos, para que los estados latinoamericanos puedan progresar. Y es que el nivel cultural de sus habitantes es muy importante. El conocimiento, porque no solamente el conocimiento, la cultura de los habitantes de un país debe medirse porque los mismos ya saben leer y escribir. Habría que ver cómo están aprendiendo a leer y escribir. Y es que la realidad de Bolivia nos demuestra de que el porcentaje a veces no es bajo, pero no es satisfactorio, porque hay muchas personas que si bien, entre hombres y mujeres, desde luego, que si bien saben leer y escribir, pero solo se quedaron en eso. Habrá que ir más allá. Y siempre se nos ha dicho a todos en esta época, en las anteriores, y va a tener que seguir siendo una especie de orientación, el hecho de que la escuela es la base de la instrucción que se deba tener para que los estudiantes puedan aprender una u otra situación que está culturalmente alrededor de todos y cada uno de nosotros. Por estas razones que las estoy exponiendo a manera de preámbulo en el presente programa, personalmente expreso que me ha causado bastante preocupación y creo que esa preocupación indirectamente va a ser de gran parte del pueblo boliviano, lo que está sucediendo en nuestra educación. Por una parte se dice que se estaría llegando a una especie de adoctrinamiento, y es que de verdad a veces sorprende lo que el resto de los medios de comunicación social informan, lo que a veces hay o existe mejor en el informe de fin de año que puede tenerse respecto de la actividad educativa. Pero así hablando fuera de todo este contexto, así hablando, digamos, de una manera más directa con cualquiera de los ciudadanos, de nuestros compatriotas,
de nuestros habitantes de Bolivia, aquí en el país, hombres y mujeres, cuando escuchamos la queja de algunos padres de familia indicando que la educación en Bolivia no es de las mejores, de que en algún momento los mismos textos escolares están demostrando que se está negando o se ha hecho abstracción de algunas etapas históricas de Bolivia, o cuando hay mucha gente, sobre todo padres de familia, hasta los propios maestros en muchos casos, dicen que la educación en Bolivia desde el punto histórico de lo que acontece en nuestra patria está desde cierto punto. En fin, hay varios tipos de opinión que de verdad nos hacen pensar. Pero me alarma lo que el pasado 4 de diciembre se ha hecho público una especie, una especie de informe del último estudio de la Fundación Milenio y que se denomina La situación social de Bolivia en este 2023. Pienso yo que los gobiernos, no solamente de Bolivia, sino de cualquier estado del mundo, siempre tienen que actuar con la verdad en la mano. Porque alguien dijo, la mentira tiene patas cortas, y eso es tan cierto. Al final se impone la verdad sobre la mentira. Pero muchas veces cuando esa verdad se impone sobre la mentira, en cuanto a sus efectos, resulta ser ya demasiado tarde para poder subsanar. Y el título de este informe dice, y que además ha sido publicado por el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, dice, Fundación Milenio, mayoría de estudiantes de primaria en Bolivia no tienen niveles mínimos en materias básicas. Hace algunas semanas también me llamó la atención un informe similar cuando se decía que los estudiantes de primaria, sobre todo, en muchos casos no hacen una adecuada lectura. Y cuando hay la lectura, no entienden o no saben cómo partir en lo que se denomina la lectura de comprensión. Ese también es otro punto muy peligroso y que hace preocupar de veras. Pero volvamos a lo que les decía. La Fundación Milenio dice en la mayoría de estudiantes de primaria en Bolivia no tienen niveles mínimos en materias básicas. Vamos a desarrollar esa nota. El último estudio de la Fundación Milenio, denominado La situación social de Bolivia 2023, en su análisis sobre la educación revela que la mayoría de niños y adolescentes que asisten a las escuelas no tienen los niveles mínimos de competencia en materias básicas para su formación. Y basado en las pruebas de medición de aprendizajes del tercer estudio comparativo y explicativo de la UNESCO, el especialista en estadísticas educativas y coautor de la investigación de Milenio, Ernesto Yáñez, afirma que en lectura el 74% de los estudiantes de tercer grado de primaria se hallan en los niveles de rendimiento más bajos y muy atrás del promedio latinoamericano, eso que de verdad sorprende y preocupa. Entre los alumnos del sexto grado de primaria, cerca del 85% no entiende lo que lee y no tienen la capacidad de establecer relaciones ni de interpretar e inferir significados. En matemáticas, 8 de cada 10 estudiantes en tercer grado y 2 de cada 3 en sexto grado se ubican en los niveles de rendimiento más bajos, lo que significa que nuestros estudiantes carecen de las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos básicos, señala el estudio. Y a partir de estos datos, y con la evidencia del agravamiento del problema durante la pandemia, el informe de Milenio concluye que la mala calidad de la educación, el rezago en aprendizajes básicos y las desigualdades en oportunidades educativas están hipotecando el porvenir de las nuevas generaciones y la deficiente preparación de los estudiantes podría dejarlos en el futuro fuera del mercado laboral o limitado a trabajos precarios y con escasas posibilidades de progresar en sus vidas. Y al identificar la incidencia de factores como la formación de maestros, el rezago tecnológico, la desigualdad o la ausencia de políticas educativas sostenidas, el estudio concluye que el principal problema para la educación en Bolivia es la falta de calidad, que se expresa primordialmente en una crisis de aprendizaje. Y los logros de aprendizaje se han deteriorado significativamente, sobre todo entre los más estudiantes vulnerables.
Esto implica que los estudiantes de escuelas públicas del área rural e indígena profundizarán aún más su falta de competencias fundamentales en lectoescritura y aritmética, señala el estudio. Según Milenio, la crisis de aprendizajes ha permanecido a pesar de los avances en la cobertura educativa y la matrícula estudiantil y se ve exacerbada por los efectos de la pandemia en condiciones de muchas carencias y brechas en la educación boliviana. El aumento de la tasa de reprobación en 2021 es una señal de que una mayor pérdida de aprendizajes agudiza los rendimientos deficientes y también se advierte que la probabilidad de abandono, sobre todo de alumnos de secundaria, ha subido, advierte la entidad. Ojo, aquí hacemos un paréntesis. Aquí dice, también se advierte que la probabilidad de abandono, sobre todo de alumnos de secundaria, ha subido, advierte la entidad. Ojo que hay un bono, el famoso bono Juancito Pinto, que de acuerdo a la teoría del gobierno es para incentivar el aprendizaje y sobre todo la presencia de los estudiantes en las aulas y no el abandono. Pero a veces, cuando alguien ve desde afuera lo que está sucediendo en Bolivia, de verdad es alarmante. Volvemos a la lectura. Otro gran desafío que identifica la investigación es la formación docente. Salvo honrosas excepciones, los docentes se caracterizan por un bajo conocimiento, prácticas pedagógicas poco efectivas y serios problemas de motivación, liderazgo y orientación en el proceso de aprendizaje. El rezago educativo y la crisis de aprendizajes tienen mucho que ver con la realidad señalada. La crisis educativa explica que el país no forme recursos humanos capacitados para integrarse a la economía del conocimiento y el cambio tecnológico. Esto en el mundo de hoy, donde el recurso más valioso es el capital humano, hace mucho más difícil que Bolivia avance al desarrollo, finaliza el informe. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿De verdad será prudente decir que la famosa ley de educación Avelino Cignani está cumpliendo sus verdaderos objetivos? No quisiéramos pensar que esa ley de educación es una ley que sirve para adoctrinar, porque si eso es así, de verdad, el capital humano de Bolivia, en este caso como son los niños y los jóvenes, como alguien dijo, son el futuro, están en un serio peligro. Pero, por supuesto que hay el beneficio de inventario y en algún momento vamos a conversar con personas idóneas en el campo de la educación para que primero nos hagan conocer su punto de vista sobre esta realidad de la famosa ley de educación Avelino Cignani. Porque así visto a vuelo de pájaro, como se dice vulgarmente, da la impresión que no está cumplido. Y que reitero, vuelvo a referirme al tema de la ideologización, al tema del adoctrinamiento en la educación. ¿Qué les parece? Ese es un tema, por supuesto, profundo, un tema grande, que lo comentamos aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández. Estamos presentando facetas porque estamos donde otros no están. Otro tema importante que no es que esté de moda, no es que sea un tema que hoy se pueda conocer y luego se dé ejemplo y luego se pierda, es el famoso tema de la subvención a los carburantes. Ya no voy a repetir lo que todos, absolutamente todos aquí en Bolivia estamos viendo de manera diaria. Largas colas de vehículos motorizados, a diésel sobre todo, para poder cargar sus tanques de gasolina. Hay diésel, pero no en las cantidades requeridas. Y mucho, como les digo, se ha hablado sobre el tema de la subvención. Pero el tema de las colas, pensamos nosotros que a este paso no va a desaparecer. Lamento decir eso, pero esa es una opinión ciudadana, porque el tema reside básicamente, como lo habíamos afirmado en alguna oportunidad, en la falta de dólares. En la falta de dólares por parte del gobierno para pagar a los proveedores de carburantes. Porque ahí, así de simple es la falta de dólares. Y si no hay dólares es porque no hay inversión, aunque últimamente el gobierno ha reconocido que no hay inversión. Pero claro, si no hay inversión con la actividad privada, por supuesto que este problema va a crecer.
Si hay poca inversión y hay más incremento del déficit fiscal, volvemos a reiterar o repetir, se sigue inflando, se sigue pensando en empresas públicas, no hay la producción del gas, porque el gas se hizo gas, como alguien dijo, entonces de verdad va a faltar dólares. Hay una opinión que ha sido publicada también en el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz el pasado 6 de diciembre, y lo ha escrito Ronald Nostas. Dice, vamos a dar lectura a lo más importante que ha escrito, reitero, Ronald Nostas, y se titula en su opinión Las trampas de la subvención. Dice Ronald Nostas, los problemas recientes en la provisión de diésel y gasolina en el país, sumados al debilitamiento progresivo del sector hidrocarburos, la disminución de los ingresos fiscales y la escasez de dólares para la importación, han abierto el debate público sobre la pertinencia de sostener la subvención a los carburantes. En sus inicios, en el 2000, el congelamiento de precios fue una medida política para controlar tensiones sociales y asegurar la estabilidad del gobierno de entonces. Sin embargo, al no haberse modificado y al desligarse del precio internacional del petróleo, comenzó a generar distorsiones significativas, aunque también se convirtió en una variable importante para fortalecer la producción y frenar la inflación. Y la medida pudo ser efectiva y hasta eficiente en su momento, pero hoy se ha convertido en un problema económico más grave para la gestión. Continuamos con esta nota. En una reciente declaración, el presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que pagamos un precio descomunal, pues por lo menos en eso reconoció, por la dependencia de la importación de diésel y gasolina, y días después sostuvo que el gobierno mantendrá la subvención. Bueno, no se le entiende, porque si se mantiene la subvención, el problema va a persistir. Mientras tengamos, dice, el físico económico para hacerlo, claro. Voy a hacer un alto acá. Y me llamó la atención también hace algunos días, y quiero serles sinceros, no observo muchos canales de televisión, sobre todo los que están, digamos, alineados, no alienados, con las políticas estatales, con la propaganda estatal. Pero así les digo sinceramente, al cambiar y ver los canales en la televisión por cable, me encuentro con un canal X de la ciudad de La Paz, sede de gobierno, en una propaganda, por supuesto, pagada por el gobierno, y donde se decía en el inicio de esa propaganda así: gracias a la subvención de los hidrocarburos, los precios no se modificarán. Se estaba dando gracias a la subvención. Y como estamos dando lectura acá en este artículo muy interesante de Ronald Nostas, Las trampas de la subvención, no podríamos jamás dar las gracias a la subvención, porque la subvención, si analizamos así fría y abiertamente, le está ocasionando un daño a las arcas fiscales del Estado boliviano. Entonces no entiendo cómo esa propaganda dice gracias a la subvención o mantendremos la subvención. Sé que no es un problema fácil de resolver, porque ya el propio gobierno de Evo Morales, recuerden bien, si no me equivoco, el 2009, el 2010, por algunas horas levantó la subvención y Bolivia casi se cae. Y casi se cae el gobierno de ese entonces. Pero pienso yo que el problema, al ser estructural, solamente tendrá una solución cuando se cambie la orientación económica que tiene el actual gobierno. Pero eso dudo, porque lo que se habla todos los días en la prensa, lo que nos hace conocer la prensa nacional, la de Bolivia sobre todo, hay varias opiniones de sectores económicos, sectores empresariales y hasta de sectores académicos, muy bien, donde se le pretende dar una u otro tipo de solución para dejar la subvención. Pero yo soy abogado, no soy economista, pero como ciudadano común me puedo dar cuenta que ninguna de esas fórmulas, si cabe el término, va a resultar. Porque es como la subvención es, para que se me entienda, es cuando el Estado boliviano está comprando así en nivel caro, ese es el término, económicamente hablando, los hidrocarburos.
los está importando así con un precio caro e internamente los está vendiendo ese mismo carburante con un precio barato. Y esa diferencia de lo caro a lo barato la tiene que pagar el Tesoro General de la Nación. Pero esa diferencia se tiene que pagar con moneda norteamericana, no se paga con yuanes de Chile o perdón, de la China. No se paga con moneda china, se paga con moneda norteamericana, dólares americanos. Pero los dólares están escaseando. Ahí reside el problema. Entonces, darle otro tipo de soluciones o pensar que puede haber otro tipo de soluciones a este problema me parece que data para largo. Reitero, y volviendo al tema de la lectura de esta opinión, en una reciente declaración el presidente Luis Arce afirmó que pagamos un precio descomunal por la dependencia de la importación de diésel y gasolina. Hasta ahí va bien. Pero días después sostuvo que el gobierno mantendrá la subvención mientras tengamos el físico económico para hacerlo. O sea, está diciendo que si va a haber dólares, va a haber dinero norteamericano, vamos a seguir con la subvención. Pero esa subvención está desangrando, y no es de ahora, ya de muchos años, está desangrando la economía del Estado. Y si a eso le sumamos, señoras y señores, la falta de ingresos económicos para el Tesoro General de la Nación, si a eso le sumamos que vamos a seguir creando empresas públicas, y aquí también tenemos que decir algo que nos ha entristecido, pero antes de acabar, creo que el Estado boliviano económicamente no va a ir adelante. Me parece una nota muy interesante y que ha tenido, por supuesto, varias reacciones, pero eso lo analizaremos en su momento. Aprovecho esta parte del programa para también exteriorizar mi preocupación por lo que ha sucedido técnica y físicamente con la famosa doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que según tengo entendido ha sido entregada hace algunas semanas, pero a las pocas semanas ya se han visto deterioros en esa carretera, nueva por supuesto. Y tengo entendido también que ha estado a cargo de una empresa china. Nos sorprende, porque a las pocas semanas de haberse entregado esa parte de doble vía, nos sorprende que a las pocas semanas ya tenga fallas de carácter técnico. No sé qué es lo que está sucediendo en Bolivia, pero de verdad nos preocupa. Yo les digo sinceramente que debe preocuparnos por la situación económica que tiene nuestro país. ¿Qué opinan ustedes, señoras y señores? Otro tema que también es de actualidad, pero así me adelanto en decirles que no va a tener solución dentro del marco constitucional, porque las soluciones que se están pretendiendo poner, ¿a qué? A la famosa elección judicial o a las famosas elecciones judiciales. Las soluciones o propuestas que se están dando son inverosímiles y son ilegales, son inconstitucionales. El gobierno se ingresó a su propia trampa y les voy a explicar por qué. Primero, he manifestado desde este programa y mi opinión profesional y hasta política, que hay que decir una opinión política, pero también una opinión legal como abogado, es de que jamás en Bolivia debió haberse instituido la elección de autoridades judiciales. Me parece algo ísito, algo que no tiene consistencia jurídica desde ningún punto de vista. Porque la función de administrar justicia en gran parte del mundo, por lo menos en las naciones o estados donde se precie de respetar la verdadera democracia, reitero, la verdadera administración de justicia, radica en la independencia de los magistrados. Porque la única servidumbre que no mancilla debe ser la administración de justicia. Debe simplemente el magistrado, el juez, atenerse a lo que dice la ley, por más que a muchos no les guste. Pero esa es la administración de justicia. Entonces tiene que haber independencia.
creo que el Poder Judicial u órgano judicial, como hoy se llama, es un órgano bastante importante para equilibrar la balanza democrática. En la famosa teoría de equilibrio de poderes que hace muchos siglos atrás había hablado el conde de Montesquieu. Tiene que haber independencia. Pero cuando el juez, el fiscal, no, el juez, el magistrado, no fiscal, porque es del Ministerio Público, es otra la función, está fuera del órgano judicial, sino cuando el juez, sobre todo un magistrado, para acceder a ese cargo, ingresa al terreno político a través de las elecciones judiciales, no solamente que echó por un tubo o a la basura, como alguien diría, y perdonen que me exprese en esos términos, la característica más especial que tiene de la independencia. Porque para acceder al cargo judicial, si vamos a ir por la vía de las elecciones judiciales, lógicamente tendrá que hacerse una campaña electoral, tendrá que hacer proselitismo jurídico, pero eso contraviene la naturaleza jurídica de la administración de justicia, de la independencia. ¿Cómo es posible que un magistrado para llegar a ese nivel, para acceder a la función judicial pública, tenga que hacer campaña electoral, porque no hay otra forma de decir, y luego tenga que el ciudadano ir a votar? Ahí se ha desnaturalizado esa función judicial de acceso al órgano judicial. Pero lamentablemente, y aquí está lo que dije hace algunos minutos, echa la ley, echa la trampa para el propio gobierno del movimiento al socialismo, que es que ese mecanismo se lo ha registrado en la actual constitución política del Estado plurinacional. Y claro, ahora como se ha tenido la experiencia de la anterior elección, donde los que terciaron, si vale el término, para ser magistrados, obtuvieron de verdad una vergüenza de porcentaje para acceder a ese cargo, hoy ya tienen ese problema quienes quieren organizar esto nuevamente. Saben muy bien que van a perder. Porque uno no me explicaba cómo es posible que el candidato XX o el candidato YY o ZZ para acceder a la función judicial haya tenido que hacer proselitismo. Y hemos dado en alguna oportunidad un ejemplo que podría ser el resultado de esto. No sé si se habrá hecho realidad con los todavía magistrados que accedieron a la función judicial con voto. Que la organización social X, que el grupo social Y, o que personas determinadas hayan, entre comillas, votado por el candidato determinado para ser magistrado, y una vez que éste accedió por el, entre comillas, voto a esa función judicial, comienza a desempeñar el cargo, comienza a estar en funciones, pero por esas circunstancias que tiene la vida, porque esto puede o no suceder, por eso les digo que no sé si ha sucedido, pero puede o no suceder, que por esas circunstancias de la vida, ese grupo social, ese grupo económico, etcétera, o esas personas que votaron por ese candidato tengan un problema y haya llegado a manos de esa sala jurídica que es propia del órgano judicial, etcétera. Tendrá que ese magistrado que llegó a esas funciones por voto, tendrá que decidir esa cuestión de acuerdo a la ley o de acuerdo a los intereses políticos, a los intereses económicos. Es decir, se ha arruinado, no hay otra palabra, se ha desnaturalizado la verdadera función del órgano judicial a través de sus magistrados cuando estos acceden a esa función a través del voto. Y eso está en la Constitución, es decir, que haya elección. Y ahora, como no se ha podido convocar, no se ha podido hacer la convocatoria, etcétera, etcétera, para llevar a cabo las famosas elecciones judiciales, he escuchado voces tanto del órgano legislativo, como alguien dijo ahí, ustedes saben a quién me refiero, que tendrían que ingresar los suplentes para llenar ese vacío. Pienso que para ser dignatario de Estado, en el caso del órgano ejecutivo del judicial, mínimamente quienes van a emitir una opinión al respecto de este problema tendrían que informarse previamente para hablar o para proponer algo.
Primero que esa propuesta que he escuchado de llamar a los suplentes es una propuesta ilegal, es una propuesta inconstitucional. ¿Y saben por qué? Porque los suplentes de los magistrados están también contemplados dentro del mismo periodo del magistrado titular. Si el magistrado titular ha cesado en sus funciones legalmente, automáticamente también han cesado en sus funciones los suplentes. Porque los suplentes, como todos saben, ingresan en el lugar del titular cuando éste ha fallecido o cuando éste se haya impedido por una causa legal. Me atrevería a decir que los suplentes son la jurisdicción menor y los titulares la jurisdicción mayor, así para que se me entienda. Entonces es absurda, es ilegal e inconstitucional que se tenga que aceptar o hacer esa propuesta de decir que los suplentes asuman las funciones para que continúe esto hasta mientras haya elecciones. Claro, por eso les decía, cualquier solución que se pretenda poner en tapete o en consideración es ilegal, porque la Constitución no dice eso. La Constitución dice, lamentablemente, digo así, pero con todo respeto, dice que debe haber elecciones. Ahí está el error, echa la ley, echa la trampa, que el mismo gobierno del movimiento al socialismo se ha puesto. Otra propuesta que he escuchado y que tampoco no es correcta porque peca de inconstitucional es cuando alguien ha dicho, aquí en Potosí he escuchado eso a través de un medio de comunicación, lo ha dicho un diputado nacional por Potosí, que se ha propuesto que se convoque a los mejores profesionales de las facultades de Derecho, me imagino de la universidad pública o también de las universidades privadas. Pero es lo mismo, porque el hecho de que hayan, como sé que los hay, buenos abogados en las universidades públicas y en las privadas, pero tampoco están habilitados para ingresar a aquello, porque estarían ingresando por la ventana, no por la puerta. Aquí primero lo que tenemos que legitimizar, si quieren que hablemos, no estoy de acuerdo, pero si quieren que hablemos como reza la Constitución, es de que hayan elecciones judiciales. Pero lamentablemente el periodo ya ha pasado. Por ello viene una pregunta. Hay un signo de interrogación. ¿Qué se va a hacer con esto? Echa la ley, echa la trampa. Esto es producto de la demagogia, señoras y señores. Cuando ingresó el movimiento al socialismo al poder, cuando se pensaba que la antigua Corte Suprema de Justicia, o mejor, que el antiguo Poder Judicial estaba totalmente politizado. No voy a decir que no lo estaba, porque sería mentir, pero yo quiero decir algo que es propio de la naturaleza humana. A un juez, a un magistrado, ¿se le va a prohibir que tenga su pensamiento político? Desde luego que no. Pero lo que sí se debe prohibir y se tiene que prohibir a un juez o magistrado es de que actúe en funciones judiciales de acuerdo a su postura política o ideología política y no de acuerdo a la ley. Eso fue lo que sucedió antes que el MAS llegue al poder. Y dice ellos que preveyendo aquello, hicieron esta propuesta, se introdujo en la Constitución, ahí está. Pienso que el remedio fue peor que la enfermedad. No sabemos a dónde llegará todo aquello. Ustedes tienen la palabra al respecto, señoras y señores, aquí en este punto de Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Para concluir el programa de hoy correspondiente a este 10 de diciembre del año 2023, debo de manera breve, por supuesto, tocar un tema que tiene relación a la diplomacia internacional de los estados. Ustedes saben que en el derecho internacional público, los sujetos internacionales, que son los estados internacionales, en cuanto a sus relaciones, por supuesto, tienen que manejarse en base a la diplomacia, a las reglas, a las normas jurídicas de la diplomacia internacional.
Por eso se ha dicho que quienes ingresan a la carrera diplomática, quienes sean cancilleres de un Estado, de un gobierno, deban tener no solamente conocimiento, sino una amplia experiencia en la carrera diplomática. Ese es un tema. El otro tema, pero que tiene relación con todo esto, es de las, entre comillas, relaciones que desde hace 10, 15 años se ha establecido en Latinoamérica a través de los famosos gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI y de los cuales Bolivia no escapa. La famosa diplomacia de los pueblos. Aquella diplomacia de los pueblos que tiene su base en las afectividades internacionales que podrían tener los, o que tienen los estados internacionales por ideología. Eso, hoy 10 de diciembre del año 2023, se ha visto, pero ha habido una excepción, se ha visto en la República Argentina, en ocasión de la posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei. Evidentemente no han podido asistir muchos dignatarios de Estado porque se supone que las invitaciones que ha hecho llegar el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería del gobierno argentino han debido ser varias. No puedo decir el número porque los estados internacionales con los cuales Argentina, por ejemplo, tiene relaciones, me imagino que es grande. Pero para no perdernos en las ramas del árbol, como alguien diría, me sorprendió, pero positivamente, la visita protocolar y de adhesión a este acto de asunción del nuevo gobierno de Argentina, que en este caso específicamente ha realizado el presidente de Chile, el joven Gabriel Boric. Digo joven porque es un presidente joven, no ha pasado de los 40 años. Sabemos todos que Boric es un gobierno, o mejor, tiene una ideología comunista, es un presidente de izquierda, muy bien, respetamos, pero lo que me ha hecho entender que a veces el presidente tiene que actuar de acuerdo a los intereses del Estado al que se presenta, no de acuerdo a los intereses de su grupo o partido político que lo ha llevado al poder. Y en este caso, Boric ha hecho eso. No ha usado la famosa diplomacia de los pueblos, a la que tanto se ha hablado, de la que tanto se habló aquí en Bolivia con Evo Morales y hoy se sigue hablando. Gabriel Boric, un presidente de izquierda, un comunista, se ha presentado diplomáticamente atendiendo la invitación del entrante gobierno argentino y ha estado presente en el acto de posesión. Le ha estrechado la mano, no sé qué habrán conversado, pero nosotros, si ustedes han visto en las imágenes de la televisión, también hemos podido nosotros presentar esa pequeña parte en facetas. Estuvieron juntos hablando, me parece que 1 minuto hasta 1 minuto y medio. Y luego se dieron la mano, se despidieron. Así se tiene que obrar. Así tiene que estar la relación de los estados. Está bien que tengan unos gobiernos socialistas, comunistas, otros que tengan gobiernos de ultraderecha, de centroizquierda, etc. Pero todos son parte de la comunidad internacional y deben entender que las necesidades que tienen sus estados, sus pueblos, si tanto les gusta esa palabra, son pues grandes. Pero si vamos a usar la famosa diplomacia de los pueblos, es decir, yo voy a tener relaciones contigo porque tú eres de mi afinidad política. Y desgraciadamente Bolivia ha ingresado a eso. Y desgraciadamente también Brasil ha caído en eso. Porque Brasil sabemos que, por ejemplo, es un socio bastante, es un estado, un socio bastante estratégico para el movimiento económico en América del Sur. Específicamente en América del Sur. Es uno de los grandes económicamente. Pero tiene un gobierno, evidentemente, Ignacio da Silva, un gobierno también comunista, él preside el famoso foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI, pero no se presentó, mandó representantes. Respetamos, es un presidente, merece el respeto, pero no creo que esa sea la vía para comenzar una buena relación, porque a veces no es suficiente mandar a nuestros embajadores a uno u otro país o que esos países nos manden sus embajadores. Hay que fortalecer debidamente las relaciones diplomáticas, no la ideología de los pueblos. Y lo mismo ha ocurrido con Bolivia. Ha estado presente la canciller, la nueva canciller de Bolivia, no recuerdo el nombre, pero debió de estar el presidente de Bolivia.
Se les retiró la invitación, si no me equivoco, al presidente de Nicaragua. Bueno, eso es lógico. Con más razón hablando del presidente de Venezuela. Espero que las relaciones, el actuar económico, diplomático internacional de los estados que están en Sudamérica, hablar específicamente en Sudamérica, vayan por buen camino. Porque ahora de verdad hay muchas interrogantes para el nuevo gobierno de Argentina. En realidad pasó la etapa preelectoral, pasó la etapa del balotaje, pasó la etapa de las críticas, pasó la etapa del que dirán, bueno, nos han dejado un gobierno así, con este problema, etc. Ahora viene la etapa de llevar a la práctica lo que se ha propuesto. Espero que le vaya bien al nuevo gobierno de Argentina. Y espero también que el gobierno de nuestra amada Bolivia, con todo respeto, reflexione y se dé cuenta de que no se trata de continuar haciendo activismos políticos. Porque les digo esto, leí en la prensa hace algunas horas, en la prensa boliviana, el hecho de que el embajador de Argentina en Bolivia, no recuerdo el nombre, se retiró hasta Buenos Aires y dijo antes de salir de Bolivia que él iba a hacer resistencia, como mucha gente en Argentina, al nuevo gobierno de la derecha de Javier Milei, al gobierno, decía el embajador de Argentina en Bolivia, al gobierno de Milei, que es violatorio de los derechos humanos. No sé hasta dónde será violatorio de derechos humanos un gobierno que recién legalmente ha comenzado hoy su gestión. Esa es la famosa diplomacia de los pueblos. O sea, donde los embajadores, en este caso, no vienen a hacer gestión diplomática, sino continúan haciendo actividades políticas en los respectivos países. Ojalá eso cambie y ojalá lo de Bolivia también cambie y se fortalezcan de verdad las relaciones diplomáticas de Bolivia y Argentina, porque no se quiere activismo político, se quiere gestión diplomática. Por ejemplo, y esto se ha hablado mucho en estas últimas semanas, tenemos muchos bolivianos, lamentablemente, que han salido de nuestra amada Bolivia a la República Argentina a trabajar. De eso tendría que estarse viendo para ver en qué situación están, pero dentro de la ley. Porque también se ha dicho que había muchos ciudadanos bolivianos que estaban agitando las banderitas plurinacionales el día del balotaje, por ejemplo, el día de las elecciones en Argentina. No sé hasta qué punto podría habérselos usado. Entonces hay problemas que tiene Bolivia, problemas de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, que tiene cualquier estado, con el estado vecino o con otro con el que mantiene relaciones internacionales. Entonces, eso es de verdad hacer gestión diplomática, preocuparse de eso, tratar de solucionar. Como creo que hoy lo ha hecho el gobierno de Chile, Gabriel Boric, un comunista, con todo respeto, pero se presentó y creo que, en mi opinión, me ha sorprendido y me ha dejado una muy buena impresión. ¿Qué opinan ustedes de estos puntos que hoy hemos tocado aquí en Facetas? Así de manera periódica vamos a estar siempre comentando sobre todo temas del ámbito nacional e internacional, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra querida ciudad de Potosí, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Y también nos hemos sentido bastante complacidos porque, como es de conocimiento público, en los últimos días la UNESCO ha declarado a la festividad de Chutillos, aquí en Potosí, como patrimonio cultural e intangible de la humanidad, al igual que ocurre con el carnaval de la ciudad de Oruro, aquí en Bolivia. Muy bien por él. Potosí está a nivel internacional, pero también ojalá se sepa mantener, se sepa valorar y, lo que es más importante, se dé el verdadero sentido para que todos entiendan el por qué, en este caso Chutillos, ha sido declarado Patrimonio Intangible Natural por la UNESCO de la Humanidad. Porque el título que tiene Potosí de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad no se lo está ejercitando debidamente. Todavía no conocemos, por lo menos que yo sepa, no conocemos el dictamen oficial, si el término cabe, de la UNESCO respecto del peligro que tiene Potosí de perder ese subtítulo de patrimonio cultural. Y el punto de partida para aquello es el deterioro diario del Cerro Rico de Potosí.
Espero que muy pronto estemos también celebrando de que Potosí no ha perdido su título. Espero. Y espero también, y lo digo como ciudadano potosino que vivo acá en Potosí, Bolivia, espero que los potosinos y las potosinas sepamos valorar esto del título de patrimonio a la festividad de Chutí. Otro tipo de comentario no puedo hacer, porque podrían haber otro tipo de orientaciones para lo hacer, pero como potosino es mi deber como ciudadano, es mi deber celebrar, como todos lo han hecho, ese nuevo título para Potosí respecto de la festividad de Chutí. Felicidades a todos nuestros coterráneos. Señoras y señores, llegamos al final de otra presentación aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos de manera periódica en cualquier momento. Gracias por su deferencia y les invito a suscribirse aquí a Facetas para recibir este programa de manera cotidiana. Gracias por su deferencia. Permiso.